hablando del miedo, los miedos, que empecé a hablar con Eduardo Feynman y con su equipo, los miedos que estamos perdiendo, ¿no? Cuando un pueblo madura pierde el miedo, pero nos hemos criado, es un poquito largo esto, nos hemos criado en un devenir de miedo, ¿no? Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca, acompañado por la Iglesia Católica también, donde no te toques porque no te toques, no hagas esto, mira el pecado, el de enfrente, cuidado, te están mirando, Dios te mira, Dios te ora, como un gran hermano Dios, y no te masturbes que es delito, todo era pecado, todo te daba el infierno como garantía, cuando nos dábamos cuenta que en realidad nos estaban preparando vivir en el infierno. El infierno es esta atadura como un matambre de no poder hacer absolutamente nada con tu vida. El infierno cada vez tenía el gas más alto y llegamos a un momento que nos estamos quemando entre nosotros. Y tiene que ver con los miedos, y nada más que con los miedos, porque traté de analizar mucho el por qué fracasamos en todo. Los argentinos fracasamos en todo por los miedos, por ejemplo, hasta en el romance, en el amor. Nunca estás con la persona que amás, sino que estás con la que te dicen la sociedad que tenés que estar, por miedo a que después la sociedad te critique. Por ejemplo, uno se podía haber enamorado de una prostituta, pero en la iglesia no te lo perdonaba. Entonces te casaste con la vecina de la otra cuadra, esa con la que juraron ser infelices toda la vida. Es duro lo que digo, pero a mí me parece que es un poco así. Entonces, un poco, no mucho, no es mi verdad, pero es una parte de razón debo tener. Entonces, el último miedo con el que tenemos que luchar, o sea, luchamos contra todos los miedos, el último fue Cristina Kirchner, hace 20 años, y el miedo al kirchnerismo. Primero el miedo a que lleguen, después el miedo a que se queden, después el miedo a que vuelvan. Después el miedo a que se vaya Alberto y venga Cristina. Y con ese miedo fuimos coartando lo que se llama la libertad de expresión, a tal punto que aprovechando el miedo nos pusieron algunos organismos que fiscalicen la expresión, para tratar de censurarnos completamente, atarnos de pies y manos y dejarnos el miedo como una forma de vida y de dominación. Con respecto a esto que van a hacer el 17, que es una marcha, a donde yo digo, no la promuevo, no la apoyo, pero si el pueblo marcha por una causa justa, yo voy a estar con el pueblo. No meten el miedo a que te castigue Cristina, te castigue Alberto, te castigue la justicia. Entonces yo estos días me preguntaba, si los actores K llamaban a las marchas todos los días y no había ningún problema, ¿por qué tiene que haber un problema cuando los que no somos ni actores ni K llamamos a la marcha? Entonces vi que de golpe, al igual que la línea Maginot, la gente decía en voz baja, ¿viste que el 17 hay una marcha? ¿Viste que el 17 hay una marcha? Y salía tímidamente en internet con miedo a que el patrullaje cibernético te lo censure. Marcha el 17, un banderazo. Como si eso hubiera sido salir con los fusiles al hombro a voltear un gobierno. Entonces creo que es necesario empezar a explicar a la gente que no confundan el culo con la memoria, porque si no vamos a terminar confundiendo a un tránsfuga con un decente, a un deshonesto con un honesto, a un estadista con un corrupto. Entonces, el tema de salir a marchar por algo que vos peticionás a las autoridades no es voltear un gobierno, ni es un intento de desestabilización, ni mucho menos. Es no permitir, en este caso, que sea manipulada la justicia, que se basuree la justicia y que los corruptos queden impunemente en libertad. Entonces, en esa impunidad de los corruptos, empezaron a escribir una justicia hecha a su medida. Y ponemos también a los periodistas, y también le ponemos al de enfrente y al del costado,
Y lo que vamos a pedir no solo que la perdonen a Cristina, sino que la nombren santa. Entonces llega un momento en que es tan bochornosa y embarazosa la situación, que el pueblo, al no tener representantes, después de lo que pasó con Camaño nos dimos cuenta, necesita explicar, hasta acá, muchachos, ya está, hasta acá, gobiernen, pero no nos rompan las pelotas, no nos hagan sentir culpables de nada. Y después de este largo letargo, este tedioso letargo, mejor dicho, del coronavirus de 150 días adentro de casa sin poder ver, pensar, hablar, porque lo único que se encargaron los medios de difusión fue de mostrarte una pelotita con puntas, uno sacude la cabeza y se da cuenta que tiene dos caminos. Uno, que es el seguir soportando esta historia indefinidamente, sin la luz en el futuro, en el horizonte. Y el otro camino es quejarse y decirle al presidente, tratemos en lo posible, presidente, de terminar con esta payasada. Entonces, esta payasada es el miedo. Es el miedo a que te castigue y que hable mal de vos, Cristina, el que hable mal de vos, Máximo, el que hable mal de vos, los que estaban en 678, Canal K, Víctor Hugo, Silvestre, Dugan. Entonces cuando yo venía para acá pensaba, ¿y a mí qué carajo me importa que ellos hablen de mí? ¿Qué peso tienen para hablar de mí? ¿Quiénes son ellos para llamarme anticuarentena? O el pelotudo este que está en Canal K a las 10 de la noche. ¿Quiénes son estos bobos a sueldo para hablar de mí? O decirme anticuarentena, o decirme facho. ¿Quiénes son ustedes? A ver, ¿qué altura moral tiene un tipo que apoyó a la dictadura de Videla, poniendo en los diarios, lo felicito, general, por esta jornada de alegría que nos dio con el Mundial? ¿Qué autoridad tiene ese tipo moral para juzgar a alguien? ¿No? ¿Qué autoridad tiene un tipo que era más amarillo que un canario y por 4 mangos con 50 empezó a escribir libros a pedido? ¿U otro que se rasga la vestidura? Bueno, ya sabemos por qué cosas son. Entonces, honestamente, hay una vez, en los 70 se llamaba la hora del pueblo. Yo creo que una marcha es una hora del pueblo, es el momento donde se puede expresar el pueblo que no es, porque lamentablemente los K creen que van a convencer a todos que sean K. Pero algo le falló, porque evidentemente cada vez hay menos K, porque la gente en algún momento se sacude la cabeza después de bañarse, se le acomodan las ideas y se da cuenta que lo están cagando. Por eso esta dicotomía que tengo con el tema de la marcha, que si la cuarentena dura hasta el 16 y la marcha es el 17, van a apurarse urgentemente a restringirla y apretar el botón rojo que dijo el presidente ayer, para volver a fase cero y que nadie pueda asomar ni la punta de la nariz de la casa, y ahí sí nos vamos a enterar que el tema es tenernos adentro y no cuidarnos del coronavirus, que cada vez hay más y cada vez hay más muertos, en una campaña pedorra, mal hecha, donde creyeron que coserle la boca a la gente era lograr que lleguen a fin de mes con poca plata, y no es así. Que creyeron que guardándonos adentro de un sarcófago no nos íbamos a contagiar, y no es así. Que creyeron que silenciándonos iban a poder cambiar la ley, y con esta ley Cristina iba a salir impune, y tampoco va a ser así. Entonces creo que la gente está empezando a perder esa enfermedad que es peor que el coronavirus, que los lastimó tanto estos últimos 20 años. Es esa enfermedad que cuando te mirás al espejo te ves cara de pelotudo. Es esa enfermedad que no te da autoridad para decir nada. Es esa enfermedad que no podés aconsejar ni sugerir. Es esa enfermedad que te mantiene bajando la cabeza ante los ojos del otro, que se llama cobardía. Entonces, yo creo que es mejor morir que vivir siendo un cobarde. Como decía ayer
Los valientes mueren una vez y los cobardes mueren todos los días, como usted, que todos los días dice al otro, tené cuidado, tené cuidado. La palabra tené cuidado es un mantra de los cobardes, no de los patriotas. La palabra tené cuidado es un mantra de los boludos, que después se quejan porque les va mal, porque los estafaron, porque les robaron el futuro. Por eso quería hacer esta pequeña editorial larga diciéndole que a mí me dan mucha vergüenza los cobardes. Y mucho más vergüenza me dan los cobardes cuando, por ejemplo, llaman y opinan y me dicen, ¿no te importa lo que dice? Y la verdad que no. Porque me importa en un país de valientes, no en un país de cobardes. Porque el valiente se puede dar el gusto de estar equivocado. El valiente se puede dar el gusto de putear. El valiente se puede dar el gusto de decir, sí, fui yo. Querían atentar contra mi familia. El cobarde es el que dice, violaron a mi hija, quiero justicia. El cobarde es el que dice, no hay Estado, no hay autoridades, por eso nos hacen los que nos hacen. Porque el cobarde nunca se dio cuenta que el Estado es él. El Estado es el pueblo, no el presidente ni los ministros. Ellos simplemente son gestores que nos representan. Por eso mismo, en esta dicotomía que tengo con el tema de esta marcha que están haciendo para el 17, es que después que ayer yo hablé que no estoy de acuerdo con las marchas, pero que si el pueblo marcha por una razón justa voy a apoyar al pueblo, digo, está bien lo que dije, y después me convencí que sí, que me cansé de ver tipos en televisión durante el gobierno de Macri diciendo, marchemos todos por la justicia, marchemos en contra de esto. Y sí, porque también una vez el pueblo quiso saber de qué se trata. Pero hay una diferencia, los paraguas ahora existen, espero que no llueva, pero también hay otra palabra, que es muy terrible. Hoy el pueblo marcha porque sabe de qué se trata de mantener impune la corrupción de Cristina.